buenos días. ¿Quién vive? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy lunes, 8 de febrero de 2021, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Hubo elecciones ayer en Ecuador y los resultados no son la confirmación de lo que las encuestas anticipaban. Es casi ya 100% seguro que a la segunda, en primer lugar es totalmente seguro que hay segunda vuelta. Y es casi 100% seguro que los dos competidores son Andrés Arauz Galarza de la Unión por la Esperanza, UNES, fundada por los partidarios de Rafael Correa, y Yacu Pérez, que es un abogado de origen indígena postulado por el partido Pachakutik. Queda fuera de la competencia el banquero Guillermo Lasso, que ha querido ser presidente desde hace muchos años y no ha podido. Vamos a analizar estos resultados y ofrecerles información. Es importante también la composición del Parlamento, que será un Parlamento sumamente dividido. El partido de Correa tiene el 28.47% de los escaños y es la bancada de mayor número de diputados. Pachakutik el 22.01%. Y el partido Izquierda Democrática de Javier Herbas, que es un partido de derecha, o sea, izquierda solo es el nombre, tiene el 11.17%. Después hay un montón de partidos, hay como unos 15 partidos que van a tener alguna representación. Entonces va a ser sumamente complejo para quien gane la presidencia poder gobernar. El poder legislativo tiene amplias facultades en Ecuador. Entonces, hay varias sorpresas aquí. La primera, que Yacu Pérez logra desplazar al banquero y pasa a segunda vuelta. La segunda es el inesperado 16% que respalda a este candidato de la socialdemocracia de derecha, Javier Herbas o Herbas, 16.01%. Se esperaba que hubiese un alto porcentaje de votos nulos y así ocurrió. 9.48%, 850.000 ecuatorianos anularon su voto. Y el 3% votó en blanco, es decir, estás hablando de un 13%, casi un 13%, 12,5% de ecuatorianos que acudieron a la urna, pero que en la práctica se abstienen. Y a eso sumarle un ausentismo del 18.76%. Un ausentismo que en Ecuador es relevante porque en Ecuador el voto es obligatorio. Están excusados los mayores de 60 años, los que estaban enfermos con el COVID, que son muchos, pero los demás tenían que votar. Entonces estás hablando de un porcentaje significativo. Alrededor de 3 millones de ecuatorianos que no votaron por nadie. No llegaron a votar, llegaron a votar y votaron en blanco, o llegaron a votar y anularon su voto. Esto es importante, 3 millones de ecuatorianos. Por el proyecto de Rafael Correa votó 2.520.000 ecuatorianos. Por la propuesta de Pachakutik, ya vamos a hablar de eso,
1.550.000 ecuatorianos. Por el banquero Guillermo Lasso, 1.534.000. Y por este Javier Hervás, 1.252.500. Datos de las 5 de la mañana. ¿Quién es este hombre? Yacu Pérez. Yacu Pérez es un abogado. Tiene varios másteres, catedrático universitario. Formado en el ámbito de los ONG. De los ONG de corte europeo. Ahí se ha formado, ahí ese ha sido su espacio natural. Y logró ganar la prefectura, es decir, la gobernación de Azuay, una provincia importante de Ecuador. Renunció a la gobernatura, a la prefectura, para postularse a la presidencia, después de ganar las internas de Pachacutic. También es importante tomar en cuenta qué es el partido, cuál es la orientación de ese partido. Fundado en el ámbito de las organizaciones indígenas del Ecuador, allá a principios de los años 90, la CONAIE, y luego fue cogobierno con Lucio Gutiérrez, aquel militar retirado que llega al poder con un discurso de izquierda y puesto en el gobierno hace exactamente lo contrario, al estilo de Fujimori en el Perú, que llegó con un discurso de izquierda contra Mario Vargas Llosa, se hizo del poder y una vez en el poder se casó con el neoliberalismo. Lo mismo hizo Lucio Gutiérrez. Pero Pachacutic era parte de ese gobierno. Tenía ministros o ministros y un acuerdo de gobierno. Después se retiraron y empezó el pleito hasta que votaron a Lucio Gutiérrez, uno de los tantos presidentes derrocados por la gente entre los finales del 90 y los primeros 2000. Pachacutic tiene una ideología amorfa, diría yo, pues. No es el representante único de los pueblos indígenas, pero es un representante muy relevante. Los pueblos indígenas en Ecuador representan el 7.4%. No es el caso de Bolivia o del Perú. En Ecuador no llega al 8% la población indígena, pero son muy organizados, tienen mucha conciencia étnica y tienen su propia manera de ver las cosas. Vos no podés clasificar apuradamente a las fuerzas políticas de los movimientos indígenas de Sudamérica, porque corres el riesgo de equivocarte, pues. Ellos tienen un postulado muy fijo, que es el de la protección del medio ambiente. Pero a partir de ahí hay variopintas propuestas de todo tipo. Pero hay pistas que te pueden indicar por dónde va Yacu Pérez, ¿verdad? Te voy a dar ejemplo. Dice el periodista Orlando Pérez: lo fundamental para Yacu Pérez ha sido atacar al correísmo y a Lasso, a pesar de que algunas de las propuestas de Lasso coinciden con las de él, con las de Yacu Pérez. Pero su base fundamental, dice este periodista, ha sido atacar al correísmo. Esa es una pista. Su campaña electoral la organizó atacando al correísmo. Y coinciden algunas propuestas con Guillermo Lasso. Primer dato. Segundo dato. Lasso, que todo el mundo anticipaba que iba a la segunda vuelta, y él hacía planes para sus alianzas en la segunda vuelta. Lasso dijo que si ganaba las elecciones, llamaría a Pérez para ser parte de su gabinete y hacer un gobierno de coalición. Segunda pista.
Lasso, que es un hombre de extrema derecha, no va a hacer una invitación anticipada a un rival electoral si no tiene una identidad mínima de carácter ideológico. ¿Verdad? Y en caso de que Pérez ganara, dijo Lasso, si Pérez pasa a la segunda vuelta, Lasso le prometió su apoyo. O sea, vamos a esperar ahora que Lasso una su fuerza con Jaco Pérez para derrotar a Andrés Arauz, el candidato del correísmo. Sin embargo, Jaco Pérez no le devolvió el favor. O sea, no dijo que si ganaba Lasso, él iba, si Lasso pasaba a segunda vuelta, él iba a respaldarlo. Tampoco dijo si aceptaba o no la oferta de Lasso de hacer un gobierno de coalición. No le devolvió el favor. O sea, quedó sobrado Lasso. Y la explicación que da uno de los diputados electos por este movimiento, de apellido Domínguez, muy cercano a Jaco Pérez, es que no hemos pensado en eso porque creemos que vamos a ganar, vamos a sorprender a los oligarcas, el común de la gente está seguro que el domingo venceremos, ¿verdad? Segunda pista. Sigamos pues, para un poco ubicarnos y después podemos hacer algunas conclusiones. ¿Recuerdan ustedes en el 2019 hubo una rebelión contra Lenín Moreno? Porque Lenín Moreno empezó a aplicar un programa neoliberal a ultranza, empezando por la eliminación del subsidio al combustible. Lo recuerdan, ¿verdad? Hubo varios muertos. Llegaron los indígenas a Quito, se tomaron Quito y otras ciudades importantes. Y al final negociaron. El punto principal de esa negociación fue que Lenín Moreno retiraba la ley que eliminaba el subsidio al combustible, pero al día siguiente de firmados estos acuerdos y levantada la protesta indígena, empezó la persecución de Lenín Moreno contra todos los cuadros intermedios del movimiento que apoya a Correa, empezando por una de las gobernadoras. La metió presa un montón de gente. Las acusó de terrorismo y no sé cuánta cosa más. Esta es otra pista para que nos vayamos ubicando. ¿Verdad? Pero también es verdad que, y hay que recordar esto, que durante el gobierno de Correa, la CONAIE nunca respaldó a ese gobierno en términos de alianza política. Apoyaban medidas concretas. Pero hubo un punto de ruptura cuando Correa autoriza la exploración petrolera en las Amazonas, que son territorios donde viven los indígenas. Ahí hubo una ruptura. Incluso Correa acusó de terroristas a algunos dirigentes de la CONAIE. Hubo autos de prisión dictados, algunos de ellos salieron fuera del país. Después Correa denunció de que detrás de ese movimiento estaban algunos ONGs europeos y también algunas corporaciones que estaban disgustadas, corporaciones petroleras disgustadas porque no las habían adjudicado a ellos la explotación. Entre otras cosas que ocurrieron en la época, pues. Pero es importante tener en cuenta estos antecedentes para ubicarnos a qué es lo que se va o qué propuestas van a debatirse ahora en Ecuador en esta segunda vuelta. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque Ecuador formaba parte del ALBA. Porque un gobierno progresista en Ecuador sigue golpeando al neoliberalismo en América Latina, que va de reculada. Pero en este momento no podemos decir que vaya que de las elecciones previstas para marzo surja un gobierno progresista, no lo podemos decir. Porque si bien Arauz representa una corriente progresista, no sabemos
por anticipado, no podemos ubicar con certeza que Yaco Pérez será también progresista. Si nos atenemos a estas señales que ha dado, parece que no. Pero uno nunca sabe, en esta fuerza son a veces sorprendentes, pues entonces hay que esperar. Tengamos en cuenta, creo yo, que a veces creo que nosotros mismos nos entusiasmamos tanto que perdemos la objetividad a la que te debería llevar la distancia. Correa nunca encabezó un proceso revolucionario como nosotros lo conocemos. Encabezó un gobierno progresista que hizo importantes cambios en el Ecuador. El primero de ellos fue la estabilidad política, dotarlo de una constitución que reconociera la pluralidad étnica de Ecuador, que recompusiera el poder. Esto es muy importante. Hizo avances importantes en la infraestructura de la red vial, en la educación superior y técnica, en la salud. Hizo muchas cosas importantes, pero no tocó la estructura misma del poder. Y entre otras cosas porque no se lo permitió la oligarquía ecuatoriana, que está muy aliada a las Fuerzas Armadas, tanto al ejército como a la policía. Pero otra cosa que también debemos tomar en cuenta, el gobierno de Correa fue un buen gobierno en el sentido de buenas políticas para los ciudadanos, pero no fue un gobierno de participación popular. No fue un gobierno en el que el pueblo ecuatoriano ejercía el poder, no fue así. Fue un gobierno de un presidente con buenas intenciones, con un particular estilo de dirección, a veces soberbio, arrogante e impositivo, que le granjeó muchas enemistades. Muchas enemistades. En el seno del movimiento popular, en los sectores medios, en el movimiento indígena, muchas enemistades por ese estilo. Porque el filón que más le han explotado los medios de comunicación ecuatorianos, sin tener demasiadas pruebas, ¿verdad?, es que el gobierno de Correa fue muy corrupto, desde Correa para abajo. Esa ha sido la acusación principal. Sin embargo, eso está sumamente cuestionado por los hechos, pues. Seguramente hay actos de corrupción como ocurren en todos los gobiernos del mundo, pero hasta ahora no he visto yo pruebas que fundamenten que había una corrupción generalizada. No lo he visto. Puede ser que exista, a lo mejor no lo he querido ver, no sé, pero yo no lo he visto, pues. Entonces es importante esto, pues. No es una revolución en el sentido, digamos, como lo vemos desde Nicaragua, pues radical, con participación de la gente, con un partido fuerte, con una ideología clara. Correa dio muchos bandazos ideológicos, muchos bandazos. Nunca tuvo una claridad. Lo demostró, donde más se demostró fue en el caso de Julian Assange, que fue sumamente irresoluto. Le dio el asilo, después decía que no, que mirá, que componente, que rarísimo. Pero bueno, lo importante es que para el pueblo ecuatoriano hubo una sensible mejoría en determinados aspectos de su vida, y esto es muy importante. De hecho, hubo decenas de miles de ecuatorianos que habían huido del neoliberalismo que retornaron a su país con el gobierno de Correa, y esos son hechos, ¿verdad? Le dio una gran estabilidad económica que después se hizo trizas con las políticas neoliberales, porque Lenín Moreno traiciona a Correa, se hace del poder, se alía con los banqueros y empieza a perseguir al correísmo. Otro aspecto importante es ese, precisamente, la traición de Lenín Moreno, que resulta francamente difícil de entender cómo Lenín Moreno pudo llegar a ese nivel de engaño a Correa, que no es un tonto, es un hombre muy inteligente. O sea,
sería tanta la arrogancia de Correa que fue incapaz de ver las señales de traición de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno lo traiciona nomás juramentarse como presidente. Lo traiciona. Y traiciona el proceso al votante, porque la gente votó por el proyecto que encabezaba Moreno y que significaba continuar con la Revolución Ciudadana, como había bautizado Correa ese proceso. Entonces, pero ¿será cierto esto? O sea, ¿será tan ingenuo Correa o tan arrogante? ¿Qué cosa? Estaba tan ciego que no fue capaz de advertir las señales de traición de Lenín Moreno. Es interesante, ¿no? La otra cosa es que, o sea, si vos encabezas un proceso revolucionario, no vas a abandonar al pueblo y te vas a ir. Por mucho que tengas un compromiso familiar, y si vos ya estás comprometido con la gente, eso está por encima de tus compromisos familiares o personales. Y no, pues él se fue a Bélgica, de donde es su esposa, porque él tenía un compromiso con su esposa, que ya no volvía a ser candidato y que se iban a ir a vivir a Bélgica. Entonces, son cosas que para nosotros es de difícil comprensión, pues, para los que vivimos en Nicaragua y los que tenemos la experiencia con el Frente Sandinista. A Daniel Ortega jamás se le ocurrió, me voy a ir con la Rosario, con todos mis hijos y mis nietos, me voy a ir a pasear un año, pues vengo y regreso a ver cómo está Nicaragua. ¿Te imaginas eso? Impensable, pues, impensable. En el caso de Daniel, ¿verdad? Hubo otros que sí lo hicieron, pero Daniel jamás lo hizo. Y esos son hechos. Es decir, cuando tenés cuando tu compromiso es con la revolución, eso está por encima de todo. Esto es importante. Entonces, yo creo que es muy importante que nos ubiquemos. No estamos hablando de un proceso revolucionario al estilo de Cuba o al estilo de Nicaragua, ni siquiera al estilo de Venezuela, sino de un proceso político de acuerdo a las circunstancias ecuatorianas. Esto también es muy importante. En esas circunstancias, Correa hizo muy importantes avances. Sacó a la base norteamericana de Manta, la sacó, y en la práctica ejerció la soberanía ecuatoriana con mucha fuerza. Con mucha fuerza le ganó juicio incluso a algunas transnacionales. Estos son logros indudables, pues. Pero de ahí a que tomemos eso como una revolución popular, sí, en una revolución en el sentido de los cambios profundos que hubo, pero no tocó las estructuras, ni del Estado, ni el corazón de la estructura del Estado, que es el Poder Judicial, que es la Fuerza Armada, la Policía y el Poder Judicial. Eso quedó prácticamente intacto, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Andrés Arauz ahora? Tiene que abrirse a alianza, y esa ha sido la otra gran debilidad del movimiento de Correa, que no ha tenido suficiente cintura para hacer alianza. Es decir, que para poder conceder espacio, hacer concesiones de todo tipo, no ha tenido esa cintura. No la tuvo en las elecciones pasadas ni las ha tenido ahora. Habrá que ver si Andrés Arauz es capaz de romper ese molde rígido y establecer alianzas que le permitan derrotar a Yacu Pérez, que podemos anticipar que Yacu Pérez va a ser respaldado por la oligarquía ecuatoriana. Me contaba ayer un amigo ecuatoriano, dirigente de izquierda de hace muchos años, que él considera de que Yacu Pérez es la carta real de los gringos, que eso fue a amarrar Lenín Moreno a Washington hace un par de semanas, creo que anduvo por ahí, y habló con Almagro y con el Departamento de Estado, y de eso fueron a amarrar. Entonces ahora en un enfrentamiento electoral entre Pachacutic, Yacu Pérez y Andrés Arauz de Rafael Correa, ¿verdad? Entonces es complejo, ¿no?, que un candidato de izquierda se lance contra propuestas de un movimiento indígena. Es complejo, es complejo.
Entonces van a tener que saber discernir y hacer una operación de alta cirugía para poder distinguir lo que es el movimiento indígena como tal de lo que son las propuestas ideológicas que enarbola Yacu Pérez. Y un último aspecto, no todos los indígenas están detrás de Yacu Pérez, hay un segmento de esos indígenas que no lo respaldó, porque eso es muy complejo también, hay muchas sensibilidades y muchas caracterizaciones, muchos pueblos diferentes. Tampoco puedo decir todos los indígenas, ese 8%, ponerle, de la población ecuatoriana, que de la etnia de los pueblos originarios, están detrás de la candidatura de Yacu Pérez. No puedo decir eso. Tampoco. Como tampoco puedo decir que solamente los pueblos originarios votan por Yacu Pérez. La prueba es que ha tenido más de 1,5 millones de votos. Entonces ahí hay otros segmentos de la población. Sectores empobrecidos, sectores medios. Básicamente, pues, monedita al aire, hermano. No poder anticipar ahorita qué va a pasar en la segunda vuelta. Monedita al aire. Y teniendo en cuenta, pues, recuerden que primero ahí la economía dolarizada, por cierto. Ahí el dólar es la moneda dominada por la oligarquía financiera. Un enorme poder político también, con una Asamblea Nacional que está atomizada, va a estar atomizada, no habrá una mayoría clara, habrá que tejer alianzas de todo tipo para poder gobernar en ese país. Eso va a ser un pandemonium, y con una desdibujada propuesta ideológica de Yacu Pérez que no podés anticipar. Va a ser así. Sí, pero si puedes deducirlo por las amistades y por los respaldos gratuitos que tuvo por anticipado, puedes decir, hombre, este es un hombre que va a representar el proyecto de la derecha, pero hay que esperar. Son las 7:01, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Fíjate que me olvidaba comentarles este último aspecto. Dice este diputado de Pachacuti, que electo ahorita, ayer, se llama Patricio Domínguez, para que tengamos una idea de cómo es de difícil de anticipar. Dice que la apuesta de ellos es cambiar el Estado oligárquico y dividir el Estado de la banca. Tenemos un diagnóstico terrible del país, tenemos una economía de guerra, un sistema corrupto, un irrespeto total a la institucionalidad y persecución a las organizaciones sociales. El neoliberalismo a nivel mundial ha colapsado. Tiene que ser pública la salud, la educación, el derecho al hábitat, que sea equitativo y paguen los que más tienen, como las grandes corporaciones, los que ganan más. Y entre todas las propuestas destaca una en particular, la ecología, el absoluto respeto a la naturaleza. Vamos a lanzar una propuesta para la no minería metálica. Y nada más que este lema es lo que a mí siempre sospecho de este tipo de cosas, ¿verdad? Dice Pachacuti que es de izquierda pero limpia. Estamos en contra de la corrupción, como decimos. Los demás, eso ya tiene un tufito a... Pero bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia. Quiero ahora compartir con ustedes algunos antecedentes históricos que nos conviene, creo yo, tomar en cuenta dentro de la historia de Nicaragua, que nos ilustran los momentos que atravesamos, ¿verdad? Pero quiero arrancar con esta frase antes de ir con eso. Dijo alguna vez Juan Domingo Perón, general argentino, fundador del peronismo, una frase que es la que mejor resume, creo yo, lo
lo que representa el poder político de Estados Unidos. Dice Juan Domingo Perón: los norteamericanos, dice, dignos hijos de Gran Bretaña, esto en Argentina en particular, porque el desprecio, el odio hacia los británicos porque les robaron las Malvinas. Entonces, dignos hijos de Gran Bretaña, dignos hijos de la gran, ya sabéis qué cosa es lo que les está diciendo. Los norteamericanos, dignos hijos de Gran Bretaña, han ido mucho más allá. Han organizado dos partidos de derecha que les permiten mantener su sistema plutocrático y sostener una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política o estimular a los sinvergüenzas que también abundan. Muy bien. Entonces, fíjense, a veces nosotros nos perdemos en algunas pistas que nos da la historia para iluminar muchas de las cosas que ahora ocurren. Hay un libro, un excelente libro, se lo recomiendo, debe ser caro, a mí me lo regalaron, escrito por Knut Walter, que se llama El régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956. Repito, se llama Knut Walter, el autor de este libro, que es excelente, excelente. Se publicó en 1993, apareció primero en inglés, muchos años después fue que lo tradujeron al español. Entonces, él va por todos los aspectos ideológicos, los antecedentes históricos, escudriña muy bien la parte económica de la dictadura, la tenencia de la tierra, el régimen de propiedad en las distintas esferas de la economía. Muy buena, se lo recomiendo. Pero les quiero leer algunas cosas. Es que puedo leerla o puedo contársela según como vayamos, pues. Pero fíjense bien. Al principio, él explora un poco cómo fue que se conformó la sociedad política nicaragüense. Entonces es importante, recordemos esto. Mira, tal vez te vas a sorprender el enfoque que este hombre tiene de por qué fue fundada León. ¿Verdad? Dice: Nicaragua se destaca como un caso extremo dentro de una región caracterizada por frecuentes conflictos internos e intromisiones extranjeras. A inicios de la conquista, Nicaragua se convirtió en un campo de batalla entre diversas columnas de exploradores y capitanes españoles. Su competencia por el dominio territorial sentó las bases del conflicto político en los siglos posteriores. Fíjate bien, esto es muy importante. O sea, nosotros fuimos escenario de la guerra entre los conquistadores, los invasores. Acuérdense que el rey mandaba montones de delincuentes, cada quien con su tropa, con sus naves de guerra, sus armas, sus caballos, y sus mandatos de ir a hacer tal cosa o ir a hacer tal otra, o de que si logras tal cosa yo te reconozco. O sea, si te robas tanto oro y me lo mandás, yo te reconozco lo que agarré. Entonces, Nicaragua fue escenario de guerra de estos capitanes y jefes invasores que los mandaban hacia el norte de América, desembarcaban en Nicaragua, se iban para el norte a invadir, qué sé yo, Honduras o Guatemala o hasta México y más allá, o hacia el sur, Panamá, Colombia y después hasta el Perú. Entonces Nicaragua fue pleito entre grupos españoles. ¿Estamos claros? En efecto, dice Knut Walter, Knut con K, Knut, dice: en efecto, un grupo de colonizadores españoles pobló Granada, fundada por Francisco Hernández de Córdoba en 1524 en la ribera noroccidental del lago Cocibolca, o del Gran Lago. Mientras tanto, otros conquistadores españoles avanzaban hacia el sur desde México y Guatemala, amenazando el control de Hernández de Córdoba sobre Nicaragua. Razón por la cual Hernández de Córdoba, que se sentía amenazado porque
venían sus competidores, querían desplazar, él percibía que lo querían sacar de Nicaragua, entonces, como él estaba en Granada, más o menos alejado de las costas del mar, entonces mandó a fundar León. Ordenó a un grupo de sus hombres fundar el pueblo de León con el propósito de consolidar su dominio y repeler las expediciones rivales que merodeaban en Honduras. Este es el primer dato, creo yo, que aporta este hombre, que me parece muy interesante. Espérate, voy a buscar un aspecto que me olvidé tenerlo listo. Espérame, sí, ya voy. Y aquí está. Entonces, después dice, la sociedad política, estoy hablando del primer capítulo de este libro, después voy a pasar a otro. Si bien León se convirtió en el centro administrativo del territorio, Granada conservó un lugar privilegiado en términos sociales y económicos. La mayor parte de los nobles e hidalgos de las columnas conquistadoras se asentaron en Granada, pues allí se concentraba una buena parte de la población indígena. Y ahí no quedó nada, hermano. Además, su ubicación a orilla del Gran Lago le daba acceso a la navegación lacustre, aunque no tuvo comunicación directa con el Mar Caribe sino hasta después del hallazgo del río San Juan alrededor del año 1539. León tuvo acceso al Océano Pacífico a través del puerto del Rialejo, ubicado a pocas leguas de León, más o menos. A ver, el Rialejo está como de León. Bueno, de León de entonces no, porque León de entonces estaba a la orilla del Momotombo, ni tampoco, pues, pero relativamente cerca. Durante el primer siglo de dominio español, el Rialejo se convirtió en un emporio comercial dotado de un astillero importante. Ahí se construían barcos. Lo que pasa es que el Rialejo dejó de usarse porque se llenó de arena toda la parte donde anclaban los barcos y se perdió utilidad. Ya no podían anclar los barcos. Dicen que fue por un huracán, pero bueno. Entonces, además te repito, además de ser el puerto por donde venían las mercancías que necesitaban los españoles, las armas que necesitaban los españoles, también por ahí salía toda la riqueza. Oro, madera, esclavos que los mandaban sobre todo al Perú y a California, en fin, sigo. Y además también era un astillero, es decir, ahí se construían barcos, aprovechando la madera preciosa que había en los bosques de Nicaragua, en los bosques del Pacífico, sin llegar al norte del país, en el bosque del Pacífico, que arrasaron con ellos. Mediante su control de los bosques en las tierras altas del norte de Nicaragua, los comerciantes de León se enriquecieron supliendo maderas, resinas y alquitrán para la construcción de barcos en el Rialejo. En consecuencia, León gozó de una temprana bonanza económica y comercial, mientras Granada tan solo contaba con un escaso intercambio comercial dentro del área de su influencia inmediata. Esto es muy importante, entonces. Hay una división de la actividad económica. Además de que tenemos el factor de que Nicaragua fue un sitio de enfrentamiento entre los invasores por controlar territorios y riqueza y seres humanos. Además, eso origina que tengamos dos polos de desarrollo con distintas actividades económicas y distintas maneras de acumulación de riqueza. ¿Estamos claros? Sigo ahora. A ver. Fíjense bien. El rol de intermediaria dentro del comercio imperial no constituyó la base de la prosperidad de Granada en el largo plazo. Más bien, la ciudad Granada se convirtió en el centro de operaciones de un considerable número de hacendados y ganaderos, dueños de tierras en las comarcas de Rivas, Carazo, Masaya y sobre todo Chontales, porque es una franja de tierra especialmente rígida y húmeda frente a la costa oriental del Gran Lago.
Desde inicios del siglo XVII, varias familias obtuvieron títulos reales de propiedad, convirtiéndose así en los primeros integrantes de lo que posteriormente se conocería como la oligarquía granadina. A través de la propiedad de la tierra y de sus redes familiares, los mercaderes y ganaderos de Granada llegaron a controlar casi toda la ribera del gran lago Cocibolca. Entre tanto, en el Pacífico, decayó a finales del siglo XVI porque la economía de la zona de León y del noreste de Nicaragua se orientó hacia la ganadería y el cultivo de cereales. Sin embargo, el intercambio comercial entre León y Granada no se desarrolló, pues la base material de ambas ciudades era similar y suplían distintos mercados. Granada exportaba carne salada y cuero a España y Costa Rica, mientras León vendía su ganado en pie en los mercados de San Salvador y Guatemala. Por lo tanto, no hubo conflicto entre ambas ciudades durante el periodo colonial, a excepción de las exigencias administrativas o fiscales que emanaban del centro provincial de León y que producían algún desagrado o resentimiento entre la oligarquía granadina. Pero tampoco hubo esfuerzos de integración social. Esto es importante. Se desarrolló porque cada ciudad se desarrolló con independencia de la otra y extendió su respectiva esfera de influencia a través de sus redes familiares y del intercambio comercial, así como de la propiedad sobre las tierras, todo bajo la égida de la producción ganadera. ¿Estamos claros? Todo esto tiene que ver con lo que ahora vivimos. Fíjense bien. El otro aspecto es que los conservadores tenían un vínculo estrecho, casi umbilical, con la jerarquía católica. De manera que los jerarcas católicos se convirtieron en grandes terratenientes. Y su expresión política era la oligarquía, política y, digamos, civil, era la oligarquía granadina, contrario a los leoneses. Este es el otro aspecto. Los burócratas de la corona y los clérigos católicos son los que le dieron cierta cohesión a la región centroamericana, dice Knut Walter. La verdad es que también hay que recordar que la jerarquía católica fue la principal conspiradora para que no hubiese federación centroamericana, para que Centroamérica no se uniera. La principal conspiradora fue la Iglesia Católica, que temía perder todos sus privilegios económicos y políticos en la región, y por eso mantuvo conspiración permanente en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua, hasta que logró que no se uniera a Centroamérica. Esto también es un antecedente importante. Luego viene lo de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Y aquí yo quiero recordar algunas cosas importantes. Fíjense bien, en 1824 estalló una guerra civil de la que Granada, la oligarquía granadina, emergió victoriosa después de dejar en ruinas a su contrincante. 900 viviendas fueron destruidas en León y algunos barrios de León reducidos a cenizas. El gobierno federal, porque era la parte, todavía estaba el esfuerzo centroamericano, estamos hablando de 1824, mandó desde San Salvador tropas a poner el orden, ¿verdad? Pero ahí no hubo manera de reconciliar León con Granada. Después que salió, por eso Managua, pues, porque después que hacen los granadinos, destruyen León, no hubo manera. Y después vienen los salvadoreños, hicieron otra chanchada ahí a finales de la década del 40, en el siglo XIX, y fue peor la cosa. Pero bueno, entonces la cosa, el poder administrativo se volvió solo nominal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Oigan esto: la fragmentación del poder en Nicaragua puede atribuirse a su tradicional descentralización política y al conflicto regional. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta las condiciones especiales que caracterizaban la economía de la provincia.
Con frecuencia, cuando estallaba un conflicto civil, la población campesina era obligada a prestar servicio militar. Como dice Wortmann, los peones y los ejércitos privados pasaron a hacer la misma cosa. Hemos hablado muchas veces de eso. Asimismo, la mano de obra se hacía cada vez más escasa, pues la escalada de violencia obligaba a la población a huir a Costa Rica o a San Salvador, donde podían ganar sus salarios en paz. Finalmente, debido a la abundancia de tierras baldías en Nicaragua, la población trabajadora podía reubicarse en la frontera agrícola, si las condiciones de empleo en las haciendas no le resultaban satisfactorias. En consecuencia, durante las primeras décadas del siglo XIX, muchos hacendados dejaron sus propiedades en el abandono, lo que contribuyó al deterioro de la economía y una mayor reducción de los ingresos fiscales. ¿Estamos claros? Después vino el pleito, ¿verdad? Entre liberales, pues, entre legitimistas y democráticos, que culmina con la contratación de Walker, la guerra nacional y todo lo que ya conocemos. Después viene el café, ¿verdad? Que el café, después de la guerra nacional hubo un acuerdo entre los dos grupos, no tuvieron más remedio que buscar un acuerdo. El país estaba destruido, ¿verdad? Literalmente destruido, había una enorme cantidad de muertos, había escasez de mano de obra, teníamos la amenaza de los ticos que aquí habían querido robar el río San Juan y nos roban Guanacaste. Entonces no tienen más remedio leoneses y granadinos que ponerse de acuerdo a hacer una única constitución, y empiezan los famosos 30 años conservadores, que es cuando viene el café. Hay una emigración alemana e italiana principalmente, con muchas prerrogativas, les daban gratis las haciendas, ventajas fiscales y cosas por el estilo. Decían que había que traer a los europeos para que nos civilizaran, así decía la oligarquía, ¿te acordás? Además se puso el tren, ¿verdad? Con Corinto. Todo esto fue importante, pero eso también, el café origina que en Carazo y en Managua aparezca una burguesía emergente, que es diferente a la granadina y la leonesa, y que tienen sus propios intereses, y son los que financian la rebelión contra los conservadores y ponen a Zelaya en la revolución liberal. Entonces, la principal fuerza son ellos. Quiero leerles este dato, que me parece interesantísimo. No, más luego, espérate. Entonces, ¿por qué quiero contarles esto? Porque cuando uno ve todos estos aristócratas, ¿no? Aristócratas, son pretenciosos estos más de plano aristócratas. Pero bueno, hay que dejarlo a ellos, pues. Todo lo que tienen, dicen ellos que tienen reales, y los de verdad que tienen reales lo quedan viendo así por encima del hombre. ¿Este quién es? Pero bueno, hay que dejarlos a ellos, que se engañen solos. Entonces, cuando uno ve a estos aristócratas que se las creen la mamá de Tarzán, los sabios, los preparados, los que nacieron para ser presidente, los que su familia ha sido esto, más esto, lo otro, no, lo que hacen no es más que reírse de la sinvergüenzada, porque es que en términos históricos no hay nada que respalde una trayectoria política, por ejemplo, de honradez, o una trayectoria política de progreso para la ciudadanía, porque nunca hicieron nada por la gente. Representaban esos sectores económicos pudientes, segmentados, ni siquiera representaban a los pudientes de todo el país, no, los pudientes de un sector, y así gobernaban. Ese era su pleito. Siempre querían ocupar el gobierno para adueñarse de los impuestos. O sea, siempre fue la filosofía de los dos grupos políticos dominantes en el país hasta que apareció Sandino. Los dos siempre querían hacerse del poder político porque ahí estaban los reales. Porque la actividad ganadera, la actividad agrícola o el comercio a los cuales se dedicaban era sujeto de muchos vaivenes. En cambio, lo otro era poner impuestos y robar y robar y robar y hacer lo que les diera la gana. Entonces, miren, quiero leerles esta parte con Somoza. Miren qué interesante. Bueno, es interesantísimo esto. O sea, ¿qué ocurre con esta
desde antes de la guerra nacional, como no se ponían de acuerdo granadinos y leoneses, entonces cada quien decidió mandar en sus propios ámbitos geográficos. Y ahí surgen los famosos caudillos. El terrateniente o el propietario de mayor cantidad de tierras en una zona es el que mandaba. Ponía y quitaba policías o oficiales del ejército, tenía sus propias cárceles, hacía su propio ejército, recaudaba sus tributos, decidía quién circulaba y quién no por su territorio. Y los peones los ataba, ¿verdad? Trabajándole para él, dándole un pedacito de tierra para que sacaran su comida y se desprendían de ese deber. Entre otras cosas, 0 escuela. Incluso en la Constitución, que acuerdan conservadores y liberales en 1858, estipulan que para poder votar tenés que demostrar que sos propietario. Y 0 voto a las mujeres, conservadores y liberales. Si querías votar, tenías que ser dueño de tanta cantidad de propiedad. Si no, no podías votar. Entonces, las elecciones democráticas, dicen, democráticamente fueron los 30 años conservadores. No fregues vos. ¿Cuál democracia? Si era entre ellos. La familia granadina, la familia leonesa, entre ellos. Y ellos dominaban todos los espacios, digamos, de poder, tanto económico como político. Incluso en esos 30 años conservadores, ¿verdad? Las maniobras de los conservadores fue utilizar el poder político para no autorizar el voto de muchos leoneses aunque tuvieran propiedad, diciendo que no tenían suficientes propiedades para poder votar, y era para no alterar el resultado electoral, por ejemplo, pues. Pero bueno, entonces miren cómo es la connivencia de estos sinvergüenzas, mano, que no tienen escrúpulos, ningún escrúpulo tienen cuando se trata de joder al pobre, pues, de mantener su privilegio, de conservar su poder económico y político. No tienen ningún escrúpulo, se ponen de acuerdo entre ellos siempre, con yanqui o sin yanqui. Los ricos siempre se ponen de acuerdo y después, si tienen a los yanquis mejor, pero así esa es la historia aquí en Nicaragua. A partir de Walker es que si los yanquis no son nada y les piden permiso para todos los yanquis. Ahora quiero que compartamos, que conozcamos todo lo que ocurrió durante Somoza, cómo fue conformando el poder de Somoza y cómo los dos parieron a Somoza, conservadores y liberales. No es cierto que los conservadores fueron antisomocistas, no es cierto. Los conservadores son responsables del ascenso de Somoza al poder. Los conservadores son responsables del asesinato de Sandino, porque instigaron desde sus medios de comunicación y desde sus espacios de poder económico, instigaron a la Guardia y en particular a Somoza a que matara a Sandino. Son los que presionaban a los gringos: mirá, hay que matar a Sandino, no es posible que aquí estén dos poderes, matemos a Sandino. Mirá cómo funcionaba la política. Voy a leer esto, dice Somoza, cómo aprovechó toda esa estructura feudal del poder económico y del poder político y de la sociedad, porque la organización de la sociedad. Dice, oigan esto, miren qué bonito esto. Dice, en León, los somocistas reclutaron a Marcial Ríos Jerez. ¿Saben cuál era su virtud? Tenía 979 compadres en la ciudad. Entonces, el compadrazgo establecía una relación filial de lealtad. Tenía 979 ahijados, por lo menos. ¿Me entendés? Entonces, 979 compadres son 979 familias de la época. Una familia de la época era de 8 hijos por lo menos. 8, 15, 20 hijos. Eran votos. Sobre todo si eran propietarios. 879 compadres. Perdón, 979. En Corinto, los somocistas se acercaron a Rufino Guerrero, dada su ascendencia, sobre unos 400 votantes, lo mismo. Compadres, amigos, brothers. Así funcionaba la política. ¿Ya?
Así se iban matrimoniando y tejiendo digamos, sus adeptos, que se agrupaban alrededor de individuos y nunca de propuestas. Cualquier parecido con lo que hoy está ocurriendo no es casualidad. Ustedes ven al frente haciendo propuestas, trabajando, ejerciendo poder en beneficio de la gente y la gente ejerciendo su poder. Y vos ves al otro lado y todo buscando figuras, ¿me entendés? Al estilo de siempre. Esa es su historia. No les interesan las propuestas, no les interesa el país. No, que lo que buscan es la figura. Yo quiero ser presidente. O yo quiero ser presidenta, porque también, ¿verdad? Ahí anda una loca en el mismo plan. ¿Me entendés? Entonces, el país les vale un carajo. La gente les vale un carajo. Entonces, se llenan el discurso hueco con un montón de frases hechas, importadas de cualquier otra realidad. Hacen su discursito y aparecen como grandes intelectuales o demócratas de la estabilidad, la gobernabilidad, la no sé qué, la no sé cuánto. No tienen, ni siquiera tienen capacidad de producir ideas propias a partir de nuestra realidad, para nada. Entonces además se pasaron a voz uno a los otros. Mira, cuidado, vas a apoyar el aborto, ¿viste? Que si apoyas el aborto nos echamos encima a la gente, aunque todos estén a favor, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera tienen los cojones para decir yo pienso esto. No los tienen. Pero lo que quiero decir es que siempre ha sido lo mismo, pues. Y se van apoyando, van tejiendo sus redes sobre esta misma lógica oligarca tradicional del país. Y siempre vienen, miren que esto no es casualidad. ¿Quiénes lo respaldan? La jerarquía católica. Porque así ha sido desde desde la independencia. Tenemos 200 años que la jerarquía católica ejerce poder político en Nicaragua. Vía directa o vía partidos políticos. Recuerden, yo siempre saco ese ejemplo, el de Monseñor Lescano, presidente de la Cámara de Diputados de Nicaragua, después de Zelaya, y se retiró porque lo nombraron obispo, si no ahí hubiera seguido. Y mandando, la Constitución se hizo bajo su égida, y era el hombre de Adolfo Díaz ahí metido. Oigan esto, pues. Dice, Somoza proyectaba la imagen de un caudillo fuerte que redimiría a Nicaragua. Estamos hablando del 36, después de asesinar a Sandino. Capaz de resolver los problemas de todos, en especial de sus amigos y simpatizantes. Cualquier parecido con lo que ahora ocurre no es coincidencia, es tradición. ¿Verdad? Entonces dice, Somoza hacía los discursos hablando del tesón, de la perseverancia, de que él era el hombre de orden, el hombre fuerte, el que era para que él no traicionaba a sus amigos. Ese era su discurso. Y además que él había aprobado, él había pacificado Nicaragua, asesinando a Sandino y a todo el ejército de Sandino, aniquilando familias campesinas, más de 3.000 familias campesinas, ¿me entendés? O sea, esa era su carta de presentación. El crimen. Pero bautizado, el hombre del orden, porque así lo encubrían, lo disfrazaban desde los medios en aquella época dominantes que eran la prensa escrita. Y ahí se dirigía a esos segmentos, a esos compadres que eran los que tenían influencia sobre todo el mundo. A esos compadres son los que consumían esos diarios y después le decían a sus peones y a sus compadres cómo actuar o cómo dejar de actuar. ¿Estamos claros? Miren cómo lo caracterizaba un ideólogo somocista, un ideólogo de Somoza que se llamaba Julio César Sáenz. Decía que Somoza es un caudillo popular, generoso y tolerante, pero con un puño de hierro para los que intenten alterar la paz del país. Esa era la carta de presentación. Pero lo que quiero contar, me quiero ir es a esta parte. Todo esto lo he dicho para llegar aquí. ¿Verdad? A comienzos de 1936 la campaña somocista avanzaba viento en popa,
aun cuando Sacasa había convencido al embajador estadounidense de la necesidad de presionar a Somoza a efectos de que desistiera de su candidatura. En cierto momento Somoza pareció dispuesto a obedecer a Sacasa e incluso Sacasa lo invitó a participar junto a liberales y conservadores en la escogencia de un candidato de unidad que le aseguraría su puesto en la Guardia Nacional. O sea, le dice a Somoza, mira hombre, no te tires a la candidatura, quédate en la Guardia. Y los liberales y los conservadores te van a garantizar que ahí te vas a quedar, pero no te tires de candidato a presidente, será la onda de Sacasa, ¿verdad? Sin embargo, oigan esto, los conservadores enfatizaron, o sea, ¿quiénes son los conservadores? Emiliano Chamorro, Carlos Cuadrapazo, esos son los conservadores de esa época. Oigan esta frase. Los conservadores enfatizaron que únicamente apoyarían un candidato liberal si ese candidato era Somoza. ¿Estás viendo? Es increíble, ¿verdad? La historia es así, hombre. O sea, a veces creemos de que las cosas las estamos descubriendo, se están comenzando a hacer. No, hombre, todo esto tiene allá atrás, muy atrás están las raíces de todas estas cosas. Entonces los conservadores le dijeron a Sacasa, mira, pues hagamos un solo candidato, pero yo solo apoyo si es Somoza. Si no es Somoza, yo no voy con los liberales. Pero sí, oigan lo que sigue. Según Nutwater, esta posición no debe interpretarse como una muestra de aprecio hacia Somoza, sino una táctica para obtener mayores ventajas de un arreglo con los liberales, que en ese momento solo el jefe director de la Guardia Nacional les ofrecía. El apoyo a Somoza también debilitaba aún más la maltrecha unidad del Partido Liberal, al fortalecer a los somocistas a expensas de los sacasistas. Sin embargo, en esta oportunidad, el acuerdo entre Somoza y los conservadores no se materializó, por lo que los conservadores se dirigieron a la cúpula del Partido Liberal y propusieron un pacto general a fin de superar la crisis electoral. Pero oigan el pacto que le ofrecen los conservadores a los liberales. Oigan esto. Ahí me quedo con un montón de cosas que iba a leer porque se nos fue el tiempo. En abril de 1936, 3 dirigentes conservadores, entre ellos Horacio Argüello, enviaron un memorándum al Partido Liberal subrayando la importancia de la cooperación entre ambos partidos ante la grave crisis general que abatía al país. Y no había estallado la Segunda Guerra Mundial, pero se estaban sufriendo todavía las consecuencias de la Gran Depresión en Estados Unidos y la sequía en Estados Unidos que duró 10 años hasta el 39. Aquí se sentían las consecuencias porque ese era nuestro mercado. Entonces estaba deprimido, no se exportaba café, etcétera, pues. Entonces había una gran crisis. Y aquí había habido 2 o 3 años de sequías también. Entonces le dicen los conservadores a los liberales, el problema más crucial no es el proceso electoral en sí, sino más bien la formación de un gobierno nacional que, respaldado decididamente por ambos partidos, pueda trabajar por la solución de la crisis en sus diversas manifestaciones. En otras palabras, sugerían que el país necesitaba descansar del enfrentamiento político mediante la formación de un gobierno de unidad nacional o, como le llamaban los conservadores, un gobierno de concentración. Sin embargo, oigan esto, los conservadores entendían la formación de semejante gobierno en función de la distribución de cargos burocráticos. En primer lugar, proponían escoger un candidato presidencial único, un hombre de suficiente prestigio para que el pueblo no se sintiera defraudado y acudiera en masa a las urnas. Eso fue gracias a la reforma de Zelaya, que eliminó el requisito de tener propiedades para poder votar, y después vino el voto femenino, que fue muchos años después. Entonces, a tal fin, el Partido Liberal enviaría una lista de 15 posibles candidatos al Partido Conservador y el Partido Conservador escogería uno de esos 15. De manera similar, miren qué clase de pacto.
sugerían definir la selección de los diputados y senadores antes de la elección, asegurando para el Partido Conservador el 40% de las curules. Al parecer, los liberales habían ofrecido repetir la distribución de curules producto de la elección del 32, cuando eligen a Sacasa después de Moncada. Eligen un decir, ¿verdad? Porque las elecciones las dirigieron los norteamericanos, bajo condiciones que los norteamericanos establecieron, y Sandino peleando por Nicaragua, ¿verdad? Entonces, sigo. En segundo lugar, propusieron reformar la Constitución después de elegir una asamblea constituyente, integrada por 3 diputados por departamento, un diputado por el partido de la minoría y 2 de la mayoría, de acuerdo a los resultados de cada departamento. Pero, y aquí hay el gran pero, o sea, fíjate bien, dice, vamos a convocar una constituyente. Después que se distribuyeron cuántos diputados tenía cada uno, entonces dice, pero antes de la constituyente, dice, nos tenemos que poner de acuerdo antes de la constituyente en varios principios constitucionales básicos, dicen. Entonces los conservadores, libertad religiosa, que era que los curas siguieran mandando, que además tuvieran la potestad exclusiva sobre la educación pública, entre otras cosas. El respeto a la familia, la prohibición de los usuarios y la organización de la propiedad y el trabajo en base a la justicia social. Ajá. Entonces, ese era el plan. Fíjate bien. Los conservadores le dicen a los liberales, si vos querés que vayamos unidos, yo solo a un candidato de ustedes apoyo, que es Somoza. ¿Ya? Como no funciona eso, entonces pues hagamos un gobierno de concentración nacional. Tantos ministros vos, tantos ministros yo, tantos diputados vos, tantos diputados yo, tantos delegados de gobierno vos, tantos delegados yo. Ya. Y después las esferas de influencia dentro del gobierno, pues no bastaban los ministros también. Bueno, ¿qué ministro? Aduana, ingreso, eso eran los más apetecidos. Esa era la manera de gobernar. No se ponían de acuerdo sobre un plan. Mira, vamos a hacer esto para promover, qué sé yo, pues, el trabajo, vamos a educar a la gente, vamos a hacer más escuelas. No, nada de eso, nunca apareció nada de eso. Su único interés era la usurpación del erario público. Ese era su único interés. Y esa ha sido la conducta eterna de la oligarquía granadina, de la oligarquía general del país, porque también los leoneses iguales, la oligarquía leonesa, al fin y al cabo, se matrimoniaron por los intereses económicos. ¿Ya? Entonces, su propósito jamás ha sido desarrollar Nicaragua. Este es nuestro plan para desarrollar el país. Nunca. No lo hicieron. Ni en la época de los conservadores, que lo único que se dedicaron fue a regalarle tierra a los extranjeros, y como los extranjeros necesitaban comunicación para sacar sus cosechas de café, los extranjeros son los que presionaron por el ferrocarril, se puso el ferrocarril, pero después empezó el pleito, también los caraceños, los managuas, y ¿qué pasó con nosotros? Que necesitamos carretera, etcétera. Y sacan los conservadores. Estoy resumiendo y sintetizando, simplificando las cosas, y se ponen a Zelaya. Se hace la educación pública generalizada, se quita el poder político de la Iglesia Católica, entre otras cosas. ¿Verdad? Entonces es muy importante recordar que los conservadores y los liberales en este país jamás han tenido una propuesta de desarrollo, excepto Zelaya. Zelaya sí la tuvo. Y Zelaya la materializó además. Carreteras, caminos, pues en la época. Desarrolló el ferrocarril, instauró la universidad en Nicaragua, la primera universidad pública, y por su vez, por primera vez fundó un ejército profesional, un ejército institucionalizado, con su academia, con sus cadetes, con su reglamento. Por primera vez en la historia de Nicaragua se hace con Zelaya. ¿Me entendés? Pero Zelaya es el único presidente el único político de estas dos ramas de la oligarquía nicaragüense que ha tenido un plan para el país. El único. Después ninguno. Ni Somoza,
ni Moncada, ni Adolfo Díaz, ni Emiliano Chamorro, ni Frutos Chamorro, ni ninguno de esos delincuentes. Ninguno. ¿Me entendés? La Violeta, decime qué plan de desarrollo. A ver, échame ese trompo en la uña. ¿Cuál fue su discurso, el de la Violeta? Conmigo vamos a tener paz y va a venir la ayuda de los Estados Unidos y ya vamos a progresar porque los Estados Unidos nos van a ayudar. Eso fue. Nada más. La paz era sumamente importante. Pero además, ella apoyaba porque los gringos decían, sí, voten por la Violeta, porque si no votan por la Violeta yo les sigo haciendo la guerra, ¿oyeron? ¿Ya? Pues dime qué plan de desarrollo hubo de Nicaragua. Robar, saquear. Hicieron una piñata. ¿Qué piñata? Esa fue un festín con todas las propiedades agrarias, agrícolas, pues, agropecuarias y de la incipiente industria que había en este país, un botín gigantesco. Lo repartieron a manos llenas entre los amigos. Aquí ve la otra característica. Los brothers, los familiares, compadres, ahijados, cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas, ahí se quedó. Compañeros de colegio, mirá, fulanito que estudió conmigo y no sé qué. Sí, hombre, con ese más yo me tiraba mis churros, no sé cuánto y no sé qué. Ese. Y así se nombraban ministros, así se nombraban directores generales. Ese era su estilo. ¿Ya? Esa es la manera de gobernar entre comillas que tiene la oligarquía. Gobiernan para ellos, hipotecados a Estados Unidos, el país se lo entregan a los gringos. Ustedes no me importa lo que hagan. Si quieren ustedes tierra, aquí están. Quieren ustedes que yo vote, pero déjenme robar lo que yo quiera. Ese es el trato. Lo hizo la Chamorro, lo hizo Alemán y lo hizo Bolaño. Así trabajaron. Y los dejaron destruir el país. Pero si obedecían a los gringos en todo lo demás. ¿No se acuerdan todo lo que pasó en este país? Esos desafortunados 17 años de nuestra historia. Y sumarle a eso Somoza. ¿Cuál era lo que hacía? ¿Qué favor le daba a los gringos? Además de que Nicaragua no tenía ningún tipo de independencia. El oro era de las transnacionales norteamericanas. La política exterior la dictaba Estados Unidos. Entonces, ¿qué le daba a Somoza a cambio de que lo dejaran robar y matar a quien le diera la gana? ¿Qué es lo que le daba a Somoza? Era el gendarme de los intereses gringos en Centroamérica. Había problemas, llamaban a Somoza, mirá, ahí hay un problema en Honduras, nada hay que hacer. Mirá, y así actuaba Somoza. El gendarme yanqui en Centroamérica. Y la oligarquía, muy bien, gracias. Dicen, nosotros éramos opositores y que Olami Mollejón. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, el 22 de enero en Totorotan a la gente, le dicen que van a haber chopos, que van a la guerra, que ahora sí. Les capturan un pequeño cargamento de armas, capturan ahí el 21 de enero. Y a la gente no le avisan que ya no hay chopos. La dejan que se vaya contra la guardia. Ellos se quedan ahí en el hotel y la gente muriendo en las calles. Ese es el comportamiento de ellos. La gente para ellos son instrumentos. Son carne de cañón para defender sus intereses. Para eso es el pueblo llano, el pueblo pobre. Para eso sirve. Vean lo que pasó en los tranques. Decime un rico que haya muerto defendiendo tranques. O que haya atacado policía, un rico de ellos, uno de ellos. A ver, decime uno. La ricachona mandaban bufete. ¿Te acordás aquel bufete que mandaron ahí en el tranque Nagarote? ¿Te acordás? Que tenían reales esos más, man. Los ricachones. Huchu, dale, sigan. Pagando para las redes. Pero que ellos van. No, esto es baboso aquí. Vos pagale. Y después, ahí vemos después. Eso era. Para los ricos jamás los pobres son tomados en cuenta como seres humanos pensantes, nunca. Para ellos no tenemos derecho a pensar los que no tenemos su abolengo y su dinero. Solo tienen derecho a pensar. Ellos han nacido para mandar, ellos han sido educados para mandar en Harvard, en no sé dónde, en no sé qué.
¿Quién dirige el país? Daniel Ortega, que no estudió en Harvard y que les ha manejado la economía mejor que todos ellos juntos. ¿Quién es el ministro de Hacienda? Un chapiollo orgulloso de su raza y de sus orígenes, como Iván Acosta. Impecable funcionamiento a lo largo de todos estos años. Eso para ellos es una patada, ya sabes a dónde. Bachiller y el otro, que ese es un indio que es de la UNAM. Bueno, pues esos son mejores que vos y que todos ustedes juntos con todos sus estudios. Porque gobierna para el país desde una perspectiva de clase, desde los pobres, pero para el país desde los pobres. Así se gobierna, preservando y privilegiando los intereses de los pobres, pero para el país. Ellos lo hacen al revés, privilegian los intereses de los ricos y gobiernan para los ricos, no les interesa el país. Y nos fundamentamos en la historia, ese ha sido su comportamiento a lo largo de la historia. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.